Hoy vamos a ver un poco más de álgebra de derivadas y bueno, estos son los tres ejercicios que había dejado de tarea y los vamos a resolver. El primero, lo que dice es que hay que calcular la primera derivada de esa función. Entonces, bueno, la primera derivada de esa función en realidad es sencillita. Recuerden que yo les había dado a ustedes una hoja con fórmulas de derivadas, que son las derivadas básicas, por así decirlo, que, por ejemplo, una de ellas es la derivada de una potencia, también me aparece la derivada de x y también aparece la derivada de raíz. ¿Cuál es la derivada de una potencia? La derivada de una potencia es la potencia pasa a multiplicar y se le resta 1 a la potencia. Entonces esto sería 3 por 2, 6, x. A 2 le quito 1, queda 1. ¿Cuál es la derivada de menos 2x? La derivada de menos 2x es menos 2, porque la derivada de x es 1. Y la derivada de raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Aquí estoy aplicando tanto las reglas como también la regla de la suma. La regla de la suma lo que me dice es que yo derivo esta, después derivo esta y después derivo esta. Y la separo con la suma y la resta, porque se aparece. Entonces esa sería la derivada de la primera. En el B lo que hay que hacer es utilizar la regla de la multiplicación. En la regla de la multiplicación, recuerden que no es como la regla de la suma, que nada más usted, en la regla de la suma, deriva una más o menos de acuerdo al signo que aparece, deriva la siguiente y así sucesivamente. En la regla de la multiplicación, tenemos que usar esta formulita. Voy a ponerla aquí. La derivada de f por g de x es f' de x, o sea, derivo la primera, la multiplico por la segunda y le sumo ahora la derivada de la segunda por la primera. ¿Okay? O sea que derivo una y la multiplico por la otra, más derivo la segunda y la multiplico por la primera sin derivar. Entonces vamos a usar esa regla con esta. Eso quiere decir que primero derivo raíz de x y la multiplico por coseno. Ahora le sumo la derivada de cos y la multiplico por la raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz, está en las fórmulas, por coseno. Y la derivada de cos es menos en, que también está en la fórmula, y lo multiplico por raíz. Ahora lo que voy a hacer es como ordenar un poquillo, coseno de x, 2 raíz de x, más, no menos, perdón, menos raíz de x por sen de x. Esta sería la derivada de raíz de x coseno de x. En la C, entonces vamos a usar la regla de la división. La regla de división es esta. F entre G, es para recordarlo, ¿verdad? Ya en la clase pasada lo hemos visto. Sería G al cuadrado de X. Arriba va a ir F', que lo multiplico. Bueno, voy a poner G de F' de X, que multiplica a G de X. Y ahora el resto, G' de X por F de X. En realidad se parece un poco a la suma, a la multiplicación. Si aquí pusiera más, lo de arriba es la regla de la multiplicación de derivadas, ¿verdad? Bueno, vamos a usarla. Entonces, aquí sería, el de abajo lo elevo al cuadrado, entonces va a quedar seno al cuadrado de x. Y ahora derivo logaritmo, voy a ponerlo así. Más adelante, cuando ustedes ya dominen mucho más las derivadas, usted puede brincarse este paso, usted puede una vez multiplicar por la derivada del logaritmo. Yo lo voy a hacer así como para seguir la fórmula. Ahora sigue menos, derivo sen y lo multiplico por la derivada de logaritmo. Ok, esto sería la derivada del logaritmo es 1 entre x, coseno de x, la derivada de seno es coseno por logaritmo natural de x. Todo esto dividido entre seno al cuadrado de x. Y como para simplificar un poco más, voy a tomar este x y lo voy a poner aquí debajo del sen. Entonces va a ser sen de x dividido entre x menos, voy a poner primero el logaritmo, después el coseno, que sería el logaritmo natural de x sobre cos de x, dividido
entre sen al cuadrado de x. Todavía podríamos desarrollarlo un poquito más al hacer esta resta. ¿Ok? Pues para hacer esta resta la podríamos hacer así, multiplicando en cruz. Este por este y el 1 que está aquí abajo lo multiplicamos por sen. Entonces va a ser 1 por sen menos x, logaritmo natural de x, 2 de x, dividido entre x, dividido entre sen al cuadrado. Y ahora lo que hacemos es, recuerden que acá hay 1, lo que vamos a hacer es extremos por extremos y medio por medio. Y esto quedaría, digamos esto igual aquí, esto quedaría sen de x menos x, logaritmo natural de x, seno de x, dividido entre x, seno al cuadrado de x. Y esa sería la primera derivada. En esta otra pregunta nos dicen que haciendo uso de la definición, hallar la derivada de la función o la derivada en el punto indicado. Bueno, en este ejercicio habían dos incisos por hacer. Yo voy a hacer el primero. Son los ejercicios que había dejado de tarea. Entonces, recordarle cuál sería la definición. Sería que la primera derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces vamos a usar esta fórmula, ¿verdad? Para calcular la primera derivada de sen de x. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0. ¿Quién sería f de x más h? F de x más h, como les decía antes, era sustituir x más h en la x de f. O sea, en esta. Entonces sería sen de x más h menos f de x. Bueno, f de x ya no la dan. F de x es sen de x dividido entre h. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esta. Recuerden que hay una formulita para desarrollar la suma de alfa más beta. Voy a ponerla aquí. ¿Quién es sen? Voy a ponerla como sen de x más y. ¿Quién sería sen de x más y? Es sen de x cos de y más sen de y cos de x. Entonces aquí sería el límite cuando h tiende a 0 sería sen de x cos de h más sen de h por cos de x. Entonces uno hace sen de este, cos de este. Y en el otro, con una suma, ahora cualquier más aquí también, intercambia. Antes saqué sen de x, ahora saqué sen de h. Menos sen de x. Todo esto dividido entre h. Ahora lo que voy a hacer es agrupar el sen de x cos de h con este sen de x para sacarlo a factor común. Vean que este límite es un límite trigonométrico. H tiende a 0 y además incluye expresiones trigonométricas. Entonces, hay que seguramente usar los teoremas límite cuando x tiende a 0 es sen de x sobre x, ¿verdad? Y el otro, 1 menos cos de x sobre x. Bueno, entonces aquí voy a sacar el límite cuando h, ¿no? Cuando h tiende a 0, entonces va a ser el sen de x cos de h menos sen de x. Y por aparte vamos a dejar el sen de h cos de x dividido todo es dividido entre h. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Saco, los agrupé en realidad para sacar el sen de x a factor común. Entonces lo voy a sacar. Entonces sería sen de x y me va a quedar cos de h menos 1 más sen de h por cos de x, todo dividido entre h. Ahora lo voy a separar. O sea, voy a poner esto sobre h, esto sobre h. Separados con una suma. Entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0, sen de x por
cos de h menos 1 sobre h más sen de h por cos de x dividido entre h. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque ahora junto 1 este con este y 1 este con este, y entonces ya puedo aplicar las fórmulas. Sería, vamos a separarlos solo para que se vea cuáles son los que voy a usar. Para sen de x por, vamos a usar este, cos de h menos 1 dividido entre h. Y sen de h entre h por cos de x. Entonces, voy a evaluar. Dice que cuando el límite tiende a 0 de cos de h menos 1, esto da 0. Pues esto va a dar sen de x, porque este no tiene h. Más, este da 1. Y este otro, pues como no tiene h, da cos de x. Entonces va a dar 0 por sen, 0. 1 por cos, cos. Este límite da coseno de x. Eso quiere decir que la primera derivada de sen de x es coseno de x. Y efectivamente, también está en la fórmula, es otra regla. Ok, vamos a hacer algunas derivadas usando reglas de derivadas. ¿Okay? Entonces, en esta, que es h de x, que derivarla, noten que h de x está formada por una multiplicación y cada multiplicación tiene una suma, ¿verdad? A veces cuando uno deriva, pues puede aplicar más de una regla. Me refiero a la regla de la suma o regla de la multiplicación. Ahorita podemos hacer una en la que tengamos que usar incluso todas, la regla de la suma, la multiplicación y la división. Bueno, en esta vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada, lo primero que toca hacer es aplicar la regla de la multiplicación, porque ella está separada por una multiplicación. Entonces sería la primera derivada, o sea, la primera expresión derivada, x al cuadrado, más e a la x derivado, que lo voy a multiplicar con la segunda, por la segunda sin derivar. Más, ahora derivo la segunda, y la multiplico por la primera sin derivar. Esa es la fórmula de la multiplicación. Ok, ahora sí, voy a derivar esta. Para derivar esta, tengo que utilizar la regla de la suma. Entonces, derivo esta. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? Paso el 2 a multiplicar, entonces me queda 2x. Y le resto 1 al exponente. ¿Cuál es la derivada de a la x? De a la x. Y bueno, lo multiplico por x al cubo más 3x. Más. Ahora derivo esta. La derivada de esta va a ser la derivada de x a la 3, paso el 3 a multiplicar y le resto 1 al exponente. La derivada de 3x, 3, por x al cuadrado más e a la x. Ahora lo que voy a hacer es distribuir este con este, este con este, este con este y este con este. Lo mismo voy a hacer aquí y después voy a simplificar todo. Entonces, bueno, aquí tengo un 2x por un x a la 3 son 2x a la 4. 2x por 3x son 6x a la 2. E a la x por x a la 3 es x a la 3 e a la x. Y e a la x por 3x, 3x e a la x. Ahora hago lo mismo con el otro. 3x a la 2 por x a la 2 serían 3x a la 4. 3x a la 2 por e a la x sería 3x a la 2 e a la x. 3 por x a la 2, 3x a la 2. Y 3 por e a la x, 3e a la x. Ahora sumamos los términos semejantes, que sería este, 2x a la 2 con 3x a la 2 tendría 5, perdón, x a la 4, 5x a la 4. Tachémonos para que sepamos que ya los sumamos. Después, ¿quiénes tienen x a la 3? No hay x a la 3 solo, pero sí hay un x a la 2 solo. X a la 2
y no hay x a la 2. Ah, mira, aquí había otro. Aquí hay otro 3x a la 4. Entonces más bien sería 3x a la 4 más 3x a la 4 son 6. 6 y 2 son 8. Tengo 8x a la 4. Tengo un 6x a la 2. Cambiando el color. Aquí eran 8. Tengo un 6x a la 2. Después vamos a tacharlo. Y tengo x a la 3. Y no tengo x a la 3, ¿lo ven? No hay. Entonces vamos a ponerlo. Más. Profe, Ponerlo con negro. Sí. yo creo que le Aquí tenía un error. Porque aquí he puesto 3x a la 4. Pero es 3x a la 2. Entonces, ahora sumo este con este y me dan 5. X a la 4. Después tengo el 6x a la 2, que suma con 9x a la 2. Después tendría el x al cubo e a la x, que no va con ninguno, ¿verdad? Después tendría, vamos a tacharlo, este lo puedo sumar con, no puedo sumar con ninguno. Le tengo que dejar 3x e a la x. Vamos a tacharlo. Me queda este 3x a la 2 e a la x, que en realidad lo hubieran puesto ordenadito. Si no, ahorita lo hago ordenado. Más 3x a la 2 e a la x. Vamos a tacharlo. Este también ya lo había hecho. Y por último, más 3 e a la x. Mantenémoslo así, no es necesario, pero bueno, vamos a ver así. El 5x a la 4, el 9x a la 2, pongamos el x a la 3, e a la x, pongamos el de x a la 2, 3x a la 2, e a la x, pongamos el de x, 3x, e a la x, y por último pongamos el que solo tiene el 3, que no tiene la x. Y quedaría así. En esta otra hay que calcular la primera derivada de esta expresión. Es una división, entonces tengo que usar primero la regla de la división. Entonces, usando la regla de división, sería así, ¿verdad? El de abajo al cuadrado, entonces va a quedar x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Derivo el de arriba, y de momento lo voy a poner así, más adelante lo derivamos de una vez, y lo multiplico por el de abajo sin derivar. Ahora, menos, derivo el de abajo, cuando digo el de abajo hago referencia al denominador, y lo multiplico por el numerador. Ahí lo único que apliqué fue la regla de la división. Ahora, derivamos x a la 2. La derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de 1, o en términos generales de un número, 5, 6, 10, pues es 0. Y multiplicado por x al cuadrado menos 1. Ahora sigue, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado menos 1? Bueno, igual, la derivada de x a la 2, 2x. Y la derivada de 1, pues es 0. Y esto multiplica a x al cuadrado más 1 y divide a x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Vamos a simplificar arriba. Distribuyo 2x por x a la 2. Sería 2x a la 3 menos 2x. Recuerden que este 2 distribuye aquí, distribuye aquí. Menos 2x por x a la 3 sería menos 2x a la 3, ¿verdad? Menos 2x. Porque este menos 2 por este 1, pues da menos 2. Y abajo, pues sigue el x al cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Se cancelarían este con este, y estos dos se suman. Menos 2x sería menos 4x. Y en el denominador, pues va a quedar el x al cuadrado menos 1 al cuadrado.
Y esa sería la primera derivada de esa expresión. Para resolver esta derivada, ahora que en estos ejercicios estamos derivando, vamos a encontrar primero, vamos a aplicar primero la regla de la división. Entonces quedaría así. El denominador al cuadrado después derivo el numerador, lo multiplico por el denominador sin derivar. Ahora resto, derivo el denominador y lo multiplico por el numerador sin derivar. ¿Qué es lo que sigue ahora después? Lo que sigue ahora es derivar esto. Pero para usted hacer esta derivada tiene que utilizar regla de la multiplicación. Para usted hacer esta derivada tiene que usar regla de la suma. ¿Sí? La derivada de este producto entonces sería 1, bueno, derivo el primero. Este sí lo voy a hacer directo. Entonces derivo el primero, 1 sobre 2 veces la raíz, y lo multiplico por sen. Y después derivo sen, que sería cos, la derivada de seno es coseno, y la multiplico por la raíz de x, porque recuerden que es este derivado por este sin derivar, más este derivado, cos, por este sin derivar. Todo esto multiplica a 3x al cuadrado más tan de x. Ahora menos. La derivada de este sería 3 por 2, 6. X, le resto 1 al exponente, 2 menos 1, 1. Más la derivada tangente es secante al cuadrado de x. Y lo multiplicamos por raíz de x, sen de x. Y todo esto va a ir dividido entre 3x al cuadrado más tan de x al cuadrado.